La parsha de esta semana, Parshas Vayikra, da comienzo al tercer libro de la Toira. El tercer libro de la Toira se lo suele llamar Toiras Koyanim, la Torá de los sacerdotes, porque habla de todas las leyes que tienen que cumplir los sacerdotes en el Mishkan, en el tabernáculo. Después de que al final del libro anterior Moishe construye el tabernáculo y la presencia de Dios llena el tabernáculo, pues ahora hay un llamado de Dios a Moishe, eso es lo que quiere decir Vayikra, un llamado de Dios a Moishe para darle una serie de leyes sobre cómo tienen que trabajar en la práctica dentro de este templo, dentro de este tabernáculo, el Mishkan. Ahora bien, es sabido que la Torá no es solamente un libro de historias. Todas las leyes que aparecen en esta parsha, que se llama Parshas HaKorbanos, la parashá, la sección sobre las ofrendas, principalmente habla de este tema de ofrendas, tienen que tener no solamente una cuestión en el Mishkan, en el templo, cómo se hacían las ofrendas, si se tomaba un animal y se lo llevaba, etcétera, como vamos a estudiar, sino que tienen que tener una enseñanza para nosotros mismos hoy en día, porque hoy en día que lamentablemente no tenemos templo que se reconstruya rápido en nuestros días, pero no tenemos el templo, entonces no podemos cumplir estas mitzvot. Y ya he sabido, ya expliqué en otro video también, que aquellas mitzvot que no podemos cumplir hoy por determinadas condiciones, en la práctica, no significa que no debamos estudiarlas. Y a través del estudio de esas mitzvot, es como si cumpliésemos esa mitzvah. Ahora bien, al respecto de las ofrendas en sí, vamos a ver que en la práctica hay dos cuestiones con las ofrendas. Y estas dos cuestiones identifican los versículos de la parashá de esta semana y nos enseñan cómo cumplir esta mitzvah hoy en día. La parsha dice, Adam ki yakriv mikem korban Hashem, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Hashem. Y la Torah continúa diciendo, mina beheima, mina bakar, mina tzain, van a llevar un animal, ganado bovino, ganado ovino, takrib eskorbanjem, van a ofrendar su ofrenda frente a Dios, etc., para que Dios la quiera. Ahora bien, de este mismo versículo observamos una cuestión muy importante. Explican nuestros sabios en Hasidut que en general tenemos dos almas, un alma divina, que es una porción de Dios en lo alto literalmente, que se introduce en el interior de cada persona, y un alma animal, que ese alma animal, como su nombre lo indica, tiene inclinaciones animalísticas. El alma divina constantemente quiere vincularse con Dios, el alma animal constantemente quiere vincularse con el mundo, con lo material del mundo, y hay un conflicto constante entre estas dos almas para ver quién gobierna el cuerpo. ¿Quién refina el cuerpo o quién lleva, ese es el alma divina, o quién lleva el cuerpo, digamos, a la perdición? Pasiones, deseos, etc. Y ese es el alma animal. Nuestros sabios explican que en el versículo este que yo acabo de mencionar está encerrado el trabajo que el alma divina tiene que hacer con el alma animal. Porque el alma divina por sí misma no necesita ningún tipo de tikkun, ningún arreglo, porque es una porción de Dios en lo alto, es perfecta. La que necesita el arreglo, y en esto consiste la misión de la vida de cada uno de nosotros, es el alma animal, es el cuerpo. Entonces, la Torá nos dice así, Adam ki yakriv mikem, yakriv no quiere decir solamente ofrendar un animal en el templo, en la época del templo, el Mishkan, etc., sino que también significa kiruv. Cuando uno se quiere acercar a Dios, que este es el sentido más profundo y constante, eterno de las ofrendas, cuando uno mismo quiere acercarse a Dios y ser uno mismo una ofrenda de Dios, Mikem Korban Hashem, uno tiene que saber que su alma divina tiene el potencial enorme, gigante, para acercarse a Dios. Pero ¿cuál es la forma que el alma divina tiene para acercarse a Dios? Descender dentro del cuerpo. Y continuamos con el versículo. La forma de acercarse a Dios es a través de que el alma divina refine y utilice al alma animal y al cuerpo. Y esto es lo que va a ser un korban, una ofrenda, un acercamiento a Dios. En otras palabras, cuando uno quiere acercarse a Dios, lo primero que tiene que saber es que a sí mismo se tiene que acercar a Dios. Tenemos la fuerza para hacerlo, la capacidad para hacerlo, y la forma de hacerlo es refinando el alma animal. Ahora bien, en la práctica en el templo, cuando se tomaba el animal y se lo llevaba al templo, había una serie de procesos, había varios, yo voy a explicar algunos nada más. ¿Qué es lo que había que hacer con el animal para en la práctica poder ofrendarlo? Y el primer proceso se llamaba bedika. Bedika significa que había que revisar que el animal sea completo, esté entero, no tenga ningún defecto.
Esto es lo que significa para nosotros hoy en día. Cuando uno quiere acercarse a Dios, lo primero que tiene que saber, lo primero que tiene que hacer es revisarse a sí mismo. Revisar todos los pensamientos, todas las palabras, cada acción que hicimos a lo largo de toda nuestra vida, que todos aquellos que no fueron como corresponden, hacer tshuva, arrepentirse, retornar hacia Dios. Entonces, de esa manera, la ofrenda de uno mismo va a ser completa, va a ser entera, pero para eso tiene que uno no engañarse a sí mismo y ser sincero, realmente como si fuese una especie de balance que uno tiene que hacer de toda su vida y corregir cada milímetro, cada nanómetro de su existencia, pensamiento, palabra, acción, etcétera, en cada cosa que uno hizo, cada cosa que uno no hizo, etcétera, como tenía que ser. Esto es bedika, esto es revisar, es el primer paso para acercarse a Dios. El segundo paso para acercarse a Dios, luego de que el animal ya fue revisado, se llamaba shchita. Shchita significa degollar el animal. Se degollaba el animal. El concepto de degollar un animal es que el cuerpo del animal está entero. Lo que se le quitó fue, por así decir, el hayus, la energía, la sangre. Que la sangre da vida y da energía a la persona. Y esto es lo que simboliza, espiritualmente hablando, shchita, que el animal que uno tiene, no tiene que destruirlo, sino que el animal tiene que ser refinado. En otras palabras, cuando el alma animal tiene hayus, tiene energía divina, entusiasmo en cosas materiales, en comida, en bebida, etcétera, etcétera, lo que la persona tiene que hacer no es destruir el cuerpo, destruir su alma animal, sino quitarle toda esa energía y entusiasmo que está aplicado, orientado hacia el mundo material, sacarlo de ahí y llevarlo al mundo espiritual. Sacarle a la persona, al alma animal, el placer que tiene de vivir en el mundo material. Esto es lo que significa shchita, como el animal que estaba entero, pero se le sacaba la sangre, la vitalidad. Nuestro cuerpo, nuestro alma animal continúa estando entera, pero sin disfrutar y sin ser una pasión todo lo que es el mundo material. Y el tercer paso de una ofrenda era la práctica akroba. Se lo ofrendaba y se lo quemaba todo en el altar, de manera tal que se elevaba toda esa energía del alma animal, del animal mejor dicho, que estaba sobre el altar, se quemaba y se elevaba hacia Dios. Y esto lo que representa es que una vez que la persona revisó todas sus acciones, etc., bedika, revisación, una vez que la persona hizo shchita, degolló y quitó toda la energía vital que la persona aplicaba al mundo material, la enfocó, la orientó hacia lo espiritual. Una vez que logró esto, viene el verdadero acercamiento, es decir, que el animal que uno tiene se transforma en fuego, ese fuego de amor a Dios, de manera tal que no solamente el alma divina ama a Dios, sino que incluso el alma animal aprende a servir a Dios y aprende a amar a Dios, como decimos en el Shema Israel, en la plegaria todos los días, amarás a Dios tu Señor, con todo tu corazón. Y esto significa tanto con tu parte divina como incluso con tu parte animal, que el alma animal también aprenda a amar a Dios y se funda, por así decir, en el fuego de pasión por Hashem mismo. Esta es una de las formas de entender la cuestión espiritual, actual, constante de los corbanos, de las ofrendas, que son explicadas y determinadas, etc., en la parashá de esta semana, Parashat Vayikra, que es Parashat de Corbanos, la parashá de las ofrendas. Que Hashem nos dé el mérito de que cada uno de nosotros seamos conscientes que tenemos la capacidad de acercarnos a Hashem, que depende de nosotros específicamente acercarnos a Hashem a través de aprender a orientar toda nuestra energía y todo nuestro entusiasmo en las cosas espirituales.